Bien, la adolescencia es una etapa llena de desafíos, cambios y contradicciones y muchas veces los padres no sabemos cómo abordarlo con nuestros hijos. Queremos hablar un poquito más de este tema. Estamos con Valesca Ananías, psicóloga y directora clínica del Centro Neurocognitivo. ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, queremos hacer un paréntesis en la vorágine de informaciones, ¿verdad? Que día a día a veces no nos deja tiempo para hablar, para profundizar en un tema que está cada vez más difícil. La cantidad de adolescentes y más chicos que están enfrentando distintos cuadros de salud mental es realmente impresionante. Ansiedades, depresiones, distinto tipo de temas que no solamente los hacen sufrir a ellos, sino que también ponen a las familias en una situación nueva y con una cobertura realmente increíble de pobre. No hay clínicas para recibir a menores de 15 años si requieren de soporte y asistencia. Ninguna clínica tradicional acepta, por ejemplo, la hospitalización de menores de 15 años y las chances se reducen para la metropolitana, por ejemplo, en un par de clínicas chiquititas con 20 camas cada una. O sea, realmente el panorama es muy atrasado para lo que se está viviendo. Sí, Gonzalo. Bueno, hoy día estamos en un momento bien complejo. Cuando uno lo analiza desde el punto de vista de la educación, uno se da cuenta que la situación ha ido cambiando dentro de los últimos 15 años. Tenemos hoy día un ambiente educativo muy fraccionado, y yo te diría muy fraccionado desde el punto de vista emocional, ¿sí? No hemos logrado que la educación hoy día vaya en corriente, digamos, con los principios valóricos. Y hoy día tenemos una población muy afectada, tenemos una población fragmentada, pero además tenemos una dificultad en cómo llevar adelante estos procesos, no solo desde el punto de vista educativo, sino también cómo los papás y cómo las familias hoy día están enfrentando este tipo de situaciones desde la infancia, porque esto uno lo puede ver desde cuando son muy chiquititos, pero cómo hoy día está siendo síntomas muy importantes en salud mental en los adolescentes a partir de las noticias que hemos visto durante las últimas semanas. Sí. ¿Qué está pasando con la niñez y la adolescencia que está cayendo cada vez más en esto y, como digo, con un soporte realmente pobre? Y si además de pobre, lo que no es pobre es el cobro, porque las coberturas de los sistemas de salud, tanto públicos como privados, son miserables y los costos de consulta, de hospitalización, para qué decir, de tratamientos, porque esto no es 2 semanas para mejorar un cuadro digestivo, estos tratamientos son de largo aliento y resulta que esto es privativo y la cosa no cambia. ¿Qué está pasando? Sí, lo que pasa, Gonzalo, es que cuando uno analiza este tema es muy difícil atribuir solo un factor. Yo creo que hay hartos factores que ¿Cuáles son los durante principales? Yo creo que los principales tienen que ver con, primero la pandemia, digamos, hizo un flaco favor, ¿no? Ahí tenemos un entorno, un Claro. contexto que no contribuyó. Pero por otro lado tenemos una sociedad hoy día, ¿sí? Que está súper fragmentada y la educación emocional está, digamos, en segundo plano. ¿Sí? El paradigma educativo, Gonzalo, que siempre ha estado muy centrado en lo academicista, hoy día no responde a este modelo y a esta necesidad que estamos mirando hoy día en las aulas. Hay un tema emocional, hay una educación emocional de cómo tú manejas la resolución de conflictos que no está siendo abordada, a mi juicio, esta es mi opinión personal, con la premura y con la relevancia que merecen. ¿Sí? Entonces, los adolescentes, que ya es una etapa muy compleja de llevar, por todo lo que implican los cambios físicos, emocionales y sociales, está generando hoy día fracturas importantes porque tenemos un rol parental que ha transitado, Gonzalo, desde lo que era la autoridad antiguamente, ¿cierto?, a hoy día este modelo de paradigma más disciplina consciente, crianza respetuosa, pero que se nos fue de las manos, ¿vale? Entonces, hoy día claramente estamos en un escenario en la que la resolución de conflictos, la mediación, el control de las emociones está siendo, digamos, capítulo, digamos, para después y no es algo prioritario hoy día. Sí, ¿sabes qué? Estaba viendo cifras porque hay un mar de cifras, pero como tú eres especialista, a lo mejor me las puedes ratificar y me parecen súper decidoras de lo que está pasando en Chile. Mira, la prevalencia de los trastornos mentales que tenemos en los menores. Dice, un niño, niña o adolescente de cada 3, uno de cada 3, más de un 38%, presenta algún trastorno psiquiátrico,
según los estudios más recurrentes y coincidentes que tenemos en Chile. La prevalencia sube al 43% entre menores de 4 a 11 años. Mira, entre los más chicos, entre 4 y 11 años, sube la cantidad de patologías de salud mental. Y el resto, el 33% ya con adolescentes de 12 a 18 años, también tienen este problema. Se ha reportado que un 22,6% de los menores de 4 a 18 años presentan un trastorno con impacto funcional clínicamente relevante. ¿Te hace sentido? ¿Coinciden? Sí, sin duda. Sí, y es triste, es triste y lamentable y muy preocupante, porque como tú bien decías, Gonzalo, las cifras son altas, la sintomatología que estamos viendo hoy día es prácticamente de salud mental, porque hay que entender dos cosas. Cuando el niño golpea a los 4 años, es parte incluso del ciclo vital y de comprender cómo yo me relaciono con el otro. Pero hay muchas conductas que no tienen que ver solo con el ciclo vital y que se van configurando en patrones de diferentes diagnósticos que van a conducir salud mental, ¿vale? Eso es súper importante manejarlo. Pero también hay un impacto importante porque la cobertura que hoy día se le da al tema de salud mental, a toda la afectación, digamos, en esta área es súper precaria. Entonces, ¿qué hace un papá, una familia que se enfrenta a un diagnóstico o que se enfrenta a situaciones complejas con un adolescente, con un niño dentro de un establecimiento educativo? Claro. Entonces, ahí se tienen que activar protocolos, porque por un lado tenemos a la institución educativa que tiene que hacerse cargo en cierta forma, por otro lado necesitas empoderar a la familia, pero el Estado también tiene que hacerse cargo de generar la apertura y tener los dispositivos necesarios para poder tratar esto. Sí, Esto y es sabes gravísimo. qué, O sea, estos adolescentes, solo para terminar la idea, estos adolescentes se van a constituir en adultos el día de mañana. Claro, y lo que tú dices es comprensible, uno lo imagina, que el abordaje de esto que es tan preocupante y tan masivo debe ser atacado y abordado de múltiples formas simultáneas. O sea, tú no sacas nada con llevar a tu hijo, tu hija, adolescente o niño a un terapeuta, a un psiquiatra, a un psicólogo, si es que tienes los medios, reitero, para hacerlo. Pero resulta que si su entorno no actúa de manera coordinada, eso es en vano, sobre todo por distintos factores de hoy que marcan a la nueva generación. La multiconexión, la exposición exacerbada de la imagen, en fin, el bullying que se ha ido multiplicando en diversas formas. Hay colegios que no tienen red de soporte, ni siquiera tienen un psicólogo, no abordan de esto de manera integral. Entonces, yo me vuelvo a preguntar, ¿por qué esto no es una emergencia? ¿Por qué no es prioridad? Yo creo que mientras Chile, las autoridades, no se hagan cargo y cambien el switch de que esto es una prioridad, esto no va a cambiar. Y resulta que si estamos con una generación tan chiquitita experimentando en buena parte este tipo de traumas, momentos difíciles en su periodo formativo, ¿podemos imaginar cómo va a ser el Chile de esta generación cuando sea adulta? O sea, es lo que tú estás diciendo, claramente. O sea, los niños hoy día, piensa tú que la configuración de la personalidad de una persona se da desde que nace hasta que es adolescente, ¿sí? Hasta Claro. los 18 años más o menos. Nacen con un temperamento, ¿vale? Que es propio, digamos, y que es la carga hereditaria, pero el carácter y la personalidad, Gonzalo, se va desarrollando en función y en la relación con el entorno y el contexto. Cómo yo voy registrando esas relaciones es como yo voy entendiendo el mundo. Entonces, si tengo que exponerme permanentemente a un entorno violento, agresivo, coercitivo, que siempre están, digamos, preocupados de lo académico, de cuestionar, están preocupados siempre de la crítica y no desde el punto de vista emocional, de validar las emociones, validar el error, sin que esto sea, digamos, permanente, claramente estás configurando una personalidad el día de mañana incluso antisocial. O sea, Claro. ¿cuántos jóvenes hoy día que tenemos en el sistema están con conductas, hacen síntomas muy conductuales y uno cuando analiza y se pregunta, dice, ¿y esto de dónde viene? Esto no es solamente porque se peleó con el compañero, esto responde a un factor social, pero responde a un factor de contexto también, no solo es hereditario. No Claro. solo es el trastorno propio, ¿sí? Entonces, ese trastorno que uno menciona tiene que ver también con cómo se fue desarrollando en la vida de ese niño. Entonces, hoy día, en la agenda pública, digamos, en la agenda educativa,
tiene que estar puesto el tema de salud mental como algo prioritario. Pero no está. Porque esos adolescentes van a tener una afectación importante el día de mañana y van a ser los próximos adultos. Mira, yo te aseguro que si tú hicieras una encuesta hoy día entre los apoderados de Chile y tú le preguntabas, ¿qué prefieres? ¿Qué es más importante para ustedes como familia? ¿Que a tu hijo y a tu hija le vaya bien en la paz? ¿O que sean niños que puedan vivir de una manera adecuada, en paz? Tú hablabas de los factores externos, porque hay mucho de esto que, por cierto, tiene que ver con la genética. Hay muchas enfermedades, ¿verdad?, que vienen con familiares antes que han experimentado lo mismo. Pero mira, vamos a la pandemia. Otros datos que revelan lo que pasó en la pandemia. Fíjate que prepandemia, la depresión de este segmento era del 5,4%. La ansiedad, 9%. Todo esto entre niños y adolescentes. Post-COVID, estas cifras se dispararon. 60% de depresión infantil, 64% de ansiedad, 50% de estrés. Esto según los datos del Sistema de Salud y Educativo chileno. Los adolescentes mostraban un 16,5% con al menos un trastorno psiquiátrico anual. Entonces, da rabia. Yo después, las autoridades que se enojan, no lo digo para pegarles gratis, lo digo como apoderado y para ver cómo esto lo podemos ir cambiando. Yo creo que acá las prioridades están en el subterráneo. Mira, yo no vi un trabajo post pandemia enfocado en esto. Mira, hay generaciones que se perdieron 2 años por lo menos de vivir su vida. Estaban encerrados, tuvieron 2 años de colegio en un computador, no veían sus compañeros, no crecieron. Y de repente llegan al mundo sin la mascarilla y poco y nada se preocuparon de lo más importante, que era reinsertarlos y de retomar el entretejido social. Entonces, de repente era más importante acelerar las matemáticas, una comprensión de lectura como la mona, meter, con todo el cariño y respeto que me merece la cultura mapuche, el mapudungún como vocabulario dentro de las clases. O sea, creo que se ha hecho muy poco para enfrentar este escenario que es grave. Y te doy otro dato. Los universitarios que hicieron sus prácticas, digamos, los que estaban en segundo, tercer año, y que tuvieron que hacer prácticas y que volvieron ahora después de la pandemia, yo te diría que un gran porcentaje de ellos con temas de salud mental, y salud mental importante, González. No estamos hablando de simplemente una depresión, estamos hablando de riesgo suicida, intento, ideación, temas que son muy complejos y que hoy día tiene que ver también con la generación, pero no es una generación, digamos, que a propósito así como de la nada, ¿no? Esto tiene un contexto. Ahora, esos datos que tú mencionas tienen un factor común. Si lo analizamos un poquito más, cuando hablamos de salud mental y hablamos de los factores protectores en este tipo de situaciones, el contexto, la familia, la escuela, las instituciones educativas o sociales, este entretejido social que dices tú, tiende a ser un factor muy protector. Por lo tanto, no me llama la atención que post pandemia o durante la pandemia los índices, digamos, de salud mental hayan aumentado considerablemente. Porque ahí el entorno social, el contexto no estaba presente. Y después de la pandemia tampoco se hizo un proceso de reparación y de seguimiento. Entonces, claramente hoy día tenemos una situación muy fragmentada y muy rota, diría yo, en términos emocionales. Sí. Mira, más datos que encontré. ¿Quiénes pueden recibir tratamiento en Chile? Decíamos que 1 de cada 3 niños y adolescentes tienen una patología. 1 de cada 3. Y 1 de cada 3 niños y adolescentes tienen un diagnóstico psiquiátrico, han recibido atención de salud mental. El 66% no ha sido nunca atendido. Hay una brecha del 85% que alguna vez se haya atendido en el sistema formal. De la población general, ni siquiera los niños y adolescentes, un 6% ha recibido un tratamiento y un 1,5% lo hace en un centro especializado de salud. O sea, yo creo que en la cultura nuestra, no solamente institucional, yo creo que incluso en nuestras propias familias, a veces no le damos el peso suficiente
Y a veces erróneamente, sin querer, queriendo, decimos, no, esta es la maña, no sé, a los cabros les falta el cachuchazo antiguo, no sé. Y no nos damos cuenta que esto va mucho más allá. Y lo que pasa es que ese cachuchazo que dices tú, digamos, o sea, a ver, yo también soy un poco de otra generación, pero esa relación y ese cachuchazo, o esa chala, digamos, Sí, que se ocupaba, ¿no es cierto?, en ese lenguaje, eso hoy día es la generación que tiene mucho trauma, ¿sí? Es la generación sí, que pues, replica modelos parentales en función de la exigencia, del miedo y el claro. respeto en base al No, yo no miedo. estoy diciendo, no estoy Entonces, recomendando eso, sí, sí, sino que no, estoy no, haciendo no, está bien. como el ejercicio de que algunos miran hacia atrás y dicen, no, si en realidad lo que No, hace falta es la está mano dura, ¿no? perfecto, porque lo que sucede hoy día es que y me tomo tu comentario, porque lo que pasa hoy día es que se invalida hoy día lo que sucede en términos emocionales. Pero ¿para qué vas a ir al psicólogo? Ay, pero sí, o sea, eso es como, estáis loco. Y no es así, o sea, hoy día la cantidad de personas que quieren acceder, disculpa, y que no pueden es altísima. Ayer conversaba con una persona, 25 años, ¿Ya? profesional, digamos, y que en conversación me comentaba que tenía que acceder al tema de salud mental, pero era muy difícil, porque desde el sistema privado no tiene los recursos totalmente, digamos, disponibles para estar siempre en este proceso, porque no es solamente que voy y me tomo un remedio y se me pasa esto. Esto es de largo aliento. Entonces, tenía que entrar al sistema GES y era muy engorroso. Lleva mucho tiempo tratando de entrar a este sistema para que por fin la puedan atender de manera Claro. permanente. Entonces, ahí tienes una traba y te estoy hablando de una persona de 25 años, que tiene una depresión y que probablemente la arrastra hace muchos años. ¿Valesca? Entonces, hay barreras que están imposibilitando esto, Sí, Gonzalo. perdón, solamente un segundo, se nos va el tiempo, pero quería preguntarte si tú sabes por qué el sistema de salud general, clínicas, no aceptan, no reciben a ningún menor de 15 años. No hay hospitalización, no hay unidad de psiquiatría infantil, solamente hay de 15 años en adelante. Porque imagino que en infancia es más complejo mirar este tema. Me parece que hay poquitas clínicas que están haciendo este trabajo y que son privadas además, no están dentro del sistema. El sistema público lo que tiene, Gonzalo, son las puertas de estadía, ¿sí? Que son como cápsulas o sistemas que los niños van por cierto tiempo o en ciertos horarios donde hacen tratamiento. Pero claro, sin duda estamos al dedo, o sea, estoy totalmente de acuerdo y ahí tenemos un tremendo desafío. Vales Caranías, muchísimas gracias. Me parece súper interesante la conversa que hemos tenido y además dedicarle tiempo a esto, que realmente creemos como Mega Noticias que es un tema súper, súper relevante y que lo hemos dejado bien votado. Psicóloga y directora clínica del Centro Neurocognitivo. Muchas gracias y que tengas un gran día. Gracias a ti, Gonzalo, por el espacio. 9 de la mañana con 30 minutos. Hacemos breve alto y ya regresamos con las noticias. Esto es Mega Noticias ahora.